Bueno, muy buenas noches a todos. Hoy nos volvemos a encontrar para seguir con este curso, La sociedad en el siglo XX venezolano. Hoy vamos a estar con la profesora Catalina Banco. Su ponencia va a ser acerca de asociaciones corporativas, participación comunitaria y derechos ciudadanos. La sesión de hoy va a estar un poco distinta debido a los problemas de conexión de la profesora. Vamos a presentarles la ponencia con un video y después cuando terminemos ya la profesora se va a unir a la sesión para poder dialogar y responder todas las preguntas que tengan. Así que profesora Inés, si quiere decir algo para introducir esta ponencia, adelante. Sí, claro. Buenas noches a todos. Bueno, primero que todo, agradecida nuevamente a la Fundación de la Cultura Urbana y a Proyecto Base por esta oportunidad de compartir con ustedes los resultados de una investigación que, como ustedes saben, ya es un producto, ya está en un libro, que es un libro que está en digital, que se llama La sociedad venezolana en el siglo XX. Y bueno, lo que queremos es ir compartiendo estos resultados en relación con cada uno de los capítulos. En este caso, como decía Gabriela, vamos a tener la oportunidad de escuchar a la doctora Catalina Banco con el capítulo referido a las organizaciones y a la construcción de toda esta dinámica que significó la participación de distintos grupos en la transformación de la sociedad venezolana. Yo quisiera compartir con ustedes, bueno, la doctora Catalina Banco es profesora, es historiadora, es doctora en historia, es profesora de la universidad, profesora titular de la Universidad Central de Venezuela, ha trabajado en la Facultad de Economía, también en el posgrado de Historia de la Universidad Católica Andrés Bello. Tiene una obra amplísima publicada en el campo de la historia económica, tanto del siglo XIX como del siglo XX, pero también sobre la dinámica política del siglo XIX, sus trabajos sobre el federalismo, sobre la revolución de las reformas, también sobre la construcción de la banca y la vida económica de la sociedad venezolana. Verdad que además Catalina es individuo de número de la Academia Nacional de la Historia, de forma tal que, bueno, estamos contando con una profesional de primera línea en lo que significa su formación, su preparación y además su capacidad de transmitir sus conocimientos, de forma tal que, bueno, yo con estas palabras le doy la bienvenida a Catalina Banco, colaboradora insigne de este proyecto y también, bueno, historiadora a tiempo completo de la vida económica y de la organización de la sociedad venezolana durante el siglo XX. Así que, bueno, que con esta breve introducción los dejo disfrutando la grabación que nos entregó y después tendremos ocasión de conversar y de intercambiar opiniones y pareceres sobre la conferencia de la doctora Banco. Muchas gracias a todos y buenas noches y bueno, vamos a trabajar. Estoy por compartir pantalla. Me dicen en los comentarios si lo escuchan bien eh, para arreglar cualquier problema si se presenta. En primer término, quiero agradecer de manera particular a Inés Quintero, gran amiga y colega, quien ha coordinado este volumen de la sociedad venezolana en el siglo XX. Y ella, además de la coordinación, ha trabajado en un tema muy importante, que es el de la inserción de la mujer en la sociedad. Hay otro aspecto que considero que es realmente significativo. Déjenme dejar esta luz que me molesta. Bueno, otros trabajos que tienen un aporte muy significativo, como por ejemplo el de Rogelio Altés sobre el crecimiento de la población urbana, como el de Gustavo Bamonde sobre el tema educativo, de Brenda Yepes y Gloria Marrero sobre la revolución demográfica, sobre la inclusión, sobre el proceso de inclusión social, el trabajo elaborado por Roberto Briceño León. Y a mí me correspondió trabajar
las asociaciones corporativas, la participación comunitaria y los derechos ciudadanos. Es decir, cómo se fueron conformando las distintas organizaciones que expresaban intereses de organismos de carácter corporativo y al mismo tiempo expresaban la participación de los ciudadanos, la creciente necesidad de la ciudadanía de participar en las acciones que ya el Estado no estaba en condiciones de afrontar. Para poder seguir el desarrollo de esta temática, voy a presentarles, compartiendo pantalla, una presentación, valga la redundancia, que nos permitirá observar con mayor claridad el proceso a partir del cual se fue desarrollando todo este inmenso caudal de organismos, de instituciones que se crearon a lo largo del tiempo, a lo largo de este siglo XX, que fue un siglo que tiene momentos de mucho progreso, de gran modernización, de contrastes que revelan situaciones no tan felices, o por lo menos no tan prósperas. Veamos. Aquí tenemos el título del trabajo: Asociaciones corporativas, participación comunitaria y derechos ciudadanos. En primer término, vamos a observar esto. La sociedad venezolana se organiza. En realidad, la organización de la sociedad venezolana realmente comienza con las instituciones corporativas que aglutinan a empresarios, a obreros y a profesionales. Esta es una actividad bastante compleja que se va a ir desarrollando a lo largo de un siglo, y más de un siglo, porque algunos de estos aspectos comienzan a finales del siglo XIX. Y posteriormente, en la segunda mitad del siglo XX, vamos a observar la importancia que adquiere la presencia de la ciudadanía, concretamente las luchas de la mujer por la conquista de la igualdad, por ejemplo. Tema que yo no voy a abordar en el día de hoy porque este es un tema que ha sido trabajado en profundidad por la doctora Inés Quintero, de modo que aun cuando yo le dediqué unas páginas simplemente para incluir a la mujer en este ámbito, pues, de lo que estamos planteando como la participación y la lucha de los ciudadanos, evidentemente la mujer ocupa un lugar primordial, pero esto ya ha sido trabajado, de modo que no voy a reiterar aspectos y además no podría desarrollarlo en un límite de tiempo que no es precisamente tan extenso. Pero sí nos vamos a referir a los movimientos de de todo lo que son las asociaciones de vecinos, que más adelante, ya hacia la última década, el último decenio del siglo XX, se va a expresar, esa participación se va a expresar en las organizaciones no gubernamentales o ONGs, como también son conocidas. Y se fueron conformando así movimientos que procuraban fortalecer la participación de la ciudadanía en los asuntos públicos. Y de esta manera, bueno, tanto las asociaciones de vecinos como las ONG eran una respuesta al deterioro
de los mecanismos de representación y a la ausencia de políticas públicas adecuadas para afrontar la multitud de problemas que estaban agobiando a la sociedad en la medida en que las instituciones públicas no respondían. Empecemos por la organización del sector empresarial. En pleno periodo de una fuerte crisis económica, debido a la baja de los precios del café, tenemos aquí una situación en la que la actividad comercial comienza a tener fuertes altibajos y sufre la caída de los precios del café a raíz de la sobreproducción de café, en el caso de Brasil, que incidió en una caída de los precios en el mercado internacional. Y en medio de esta crisis es que precisamente se van a crear en 1894 las cámaras de comercio, las primeras cámaras de comercio que aglutinan a los representantes de estas entidades dedicadas a los negocios de importación y exportación o del comercio mayorista, como es el caso de las cámaras de comercio en Caracas, Puerto Cabello, Valencia y Maracaibo en 1894. Y luego al año siguiente una cámara de comercio en Carúpano. Esta es la etapa todavía de la Venezuela, que es una Venezuela agroexportadora. Todavía el petróleo no tenía ningún tipo de incidencia, ni se soñaba con ese problema. Las cámaras de comercio cumplieron con sus funciones, vuelven a tener un movimiento hacia 1936, ya superada la etapa de la larga depresión que sucedió a la crisis de 1929. Una depresión que recién comenzaba hacia 1935 a mostrar ciertos signos de mejoras. Y allí justamente, hacia 1936, se constituye la Asociación Nacional de Comerciantes, que al año siguiente se une con los industriales y forma la Asociación Nacional de Comerciantes e Industriales. Al año siguiente, en el 38, se agrega la Cámara de industriales, que va a aglutinar ahora sí a este sector de manera independiente, o sea que comerciantes quedan por un lado e industriales por otro. A veces tenían intereses que se podían enfrentar, podían existir pugnas en ese sentido, sobre todo en cuanto al problema de los aranceles. Pero los problemas comienzan a complicarse y a complicarse demasiado, sobre todo cuando estalla la Segunda Guerra Mundial y en 1940 el gobierno de Eleazar López Contreras se vio obligado a establecer un control de importaciones y de control de cambio de moneda extranjera a causa del drenaje de divisas que se estaba produciendo y naturalmente con una situación de paralización del comercio exterior debido a la contienda mundial. Esa medida de intervención fue muy resistida por el sector comercial, que en realidad hasta ese momento siempre había actuado con absoluta libertad, pero se trataba de una contingencia realmente muy, muy especial. Continúa la Segunda Guerra Mundial y en el transcurso de los años 40 se manifiesta una constante controversia en torno a la libertad económica y al papel del Estado en la economía. Discusión, debate que está presente hasta el día de hoy y que ha estado presente también en el siglo XIX. Es decir, el problema de
libertades económicas versus intervención del Estado es un tema constante y que no está resuelto. Y es a veces muy difícil lograr un equilibrio entre estas dos posiciones. Así es que precisamente en el marco de una controversia bastante fuerte entre el sector empresarial y el gobierno de Isaías Medina Angarita, es que se constituye en julio de 1944 la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción, FEDECámaras, que aún tiene vigencia. Me voy a permitir leer una pequeña, muy pequeña referencia que se incluyó en la convención realizada en este julio de 1944, en que predominó el sector mercantil de manera particular, y es que los representantes de las distintas entidades, de las distintas cámaras que estaban integrando FEDECámaras, plantearon entre sus conclusiones que la fijación artificial de los precios de los artículos de primera necesidad provoca el ocultamiento de estos si el precio fijado no es remunerativo en cierto grado o produce pérdidas. Es decir, nos está indicando que finalmente la fijación, la regulación de los precios no son convenientes porque traen problemas en cuanto a que generan escasez finalmente. Y creo que de ello hemos aprendido bastante. En los tiempos posteriores, evidentemente hubo circunstancias de mayor o de menor alejamiento con respecto a los gobiernos de turno, pero yo no puedo extenderme, el tiempo no me lo permite, en desarrollar todos los aspectos, de modo que me voy a referir a hechos muy puntuales que nos indican hitos con respecto a la organización institucional del sector empresarial. Por ejemplo, en 1970 tenemos la creación del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios, que es Consecomercio, que va a concentrarse en la atención del sector terciario de la economía, y que sigue perteneciendo naturalmente a FEDECámaras. Quiero aclarar que cuando se constituye Consecomercio, las cámaras de comercio continúan, permanecen actuando, pero naturalmente ya quedan un tanto debilitadas porque Consecomercio va a aglutinar y va a encargarse, se va a focalizar en la defensa de esos intereses, pero de todas maneras las cámaras de comercio continúan existiendo. Posteriormente, y ya en momentos en que la crisis está realmente convirtiéndose en una verdadera amenaza para la supervivencia de las empresas, en 1984, posterior a la famosa devaluación del Viernes Negro, febrero de 1983, en 1984, entonces, se crea el Centro de Divulgación del Conocimiento Económico para la Libertad. Se dice que va a tener una relación muy estrecha con Consecomercio, que le brindará sobre todo apoyo en cuanto a las publicaciones, que son muy importantes. Es muy interesante consultar algunos de esos trabajos. Veamos ahora el sector de los trabajadores, que lo he dividido en dos partes. Una parte se refiere a los fines del siglo XIX y primeras décadas del XX, o sea, todavía en la Venezuela agroexportadora y luego en la Venezuela petrolera. Naturalmente, en una economía agroexportadora, básicamente agroexportadora, era muy difícil que pudiéramos conseguir concentraciones obreras importantes. Sin embargo,
en los puertos se concentraban básicamente los trabajadores que se encargaban del transporte y del traslado, los caleteros, porque los puertos eran centros neurálgicos de la economía nacional, por donde entraban los artículos del exterior y por donde se enviaban las exportaciones. De modo que ellos, cuando había algún conflicto y se producía una huelga de caleteros, el problema era grave. Luego encontramos naturalmente trabajadores también, una buena concentración en el ámbito de los ferrocarriles, de los tranvías, los telégrafos, y no eran muchas las empresas que contaban con importantes números de trabajadores. En general se trataba de empresas que muy pocas de ellas podían llegar a los 100, 200 trabajadores. Era un caso excepcional, lo contrario. Así que la organización obrera fue muy lenta. Mientras en Europa ya se habían dado pasos tan importantes, en Venezuela esa situación fue bastante poco movida, es decir, se creaban algunos gremios de linotipistas, en artes gráficas, de zapateros, de artesanos, pero que tenían corta vida porque no había una estabilidad desde ese punto de vista. Es decir, la mano de obra asalariada no tenía todavía una estabilidad demasiado significativo. Pero hay hitos importantes y José Ignacio Urquijo ha publicado un libro sobre el movimiento obrero de Venezuela que fue editado en la UCAP, que nos da muchas pistas. Por ejemplo, en 1893 tenemos la reunión, la sección venezolana de la Segunda Internacional Socialista, que fue fundada por trabajadores alemanes del ferrocarril alemán. Y de allí fueron enviados, según lo informa Urquijo, el padre Urquijo, fueron enviados delegados a Zúrich, donde se había reunido esta internacional. Esto es un dato muy significativo, pero no tenemos otros elementos que nos permitan profundizar al respecto. Luego tenemos en 1896 el Congreso Obrero en Caracas, que editaba un periódico llamado El Partido Popular, que estaba bajo la dirección de Leopoldo Torres Abandero, una figura también muy emblemática de la época en cuanto a la defensa de los intereses obreros. A posteriori tenemos importantes movimientos huelguísticos. Por ejemplo, en 1914, la de los trabajadores de telégrafos, que fue bastante reprimida, como era el estilo de Juan Vicente Gómez. La huelga del ferrocarril de Aroa a Tucaca. Recordemos que Aroa es un punto muy importante por la explotación del cobre por parte de una compañía británica. Esas minas de Aroa habían pertenecido a Simón Bolívar. Al año 1919 hay algo importante. Aquí tenemos un conjunto de huelgas. Hay huelgas en puertos, ferrocarriles, tranvías, en fábricas diversas, en la Casa Bocardo incluso. En fin, un conjunto de huelgas que surgen justamente en un momento en que ha concluido la Primera Guerra Mundial, y naturalmente hay un aumento muy grande de la demanda después de tantos años de paralización del comercio. Esa demanda de suministros de materias primas, sobre todo, genera un cierto nivel de expansión y al mismo tiempo hay una tendencia inflacionaria. Y por eso se producen estas huelgas e incluso el gobierno en ciertas circunstancias llegó a mediar entre las empresas y los trabajadores porque consideraban que ante el alza de los precios de los artículos de primera necesidad, pues era necesario también aumentar los salarios. Pero el caso más interesante y significativo es que se firma en ese año el primer contrato colectivo de Venezuela, como lo indica
José Ignacio Urquijo, con el ferrocarril de Venezuela. ¿Por qué primer contrato colectivo? Porque hubo una petición formal de los trabajadores, hubo una negociación que se realizó y luego los resultados del acuerdo fueron publicados en la prensa. Y los resultados del acuerdo significaron aumentos salariales y también ciertas condiciones laborales que habían mejorado. Es interesante este punto para tomarlo en cuenta porque evidentemente hay una tendencia muy particular en este año 1919. Bueno, superada la larga dictadura de Juan Vicente Gómez, llegamos a 1936, en que se redacta la famosa Ley del Trabajo. En realidad no era la primera, hubo una anterior en 1926, pero que fue simplemente una formalidad por las exigencias de los organismos internacionales y nunca se cumplieron las cláusulas de esa ley del trabajo. Esta es distinta, esta es una ley del trabajo que va a constituir un modelo importante porque va a otorgar una jornada de 8 horas y de 48 semanales, vacaciones remuneradas, participación en las utilidades, incluso derecho a huelga, libertad sindical. No obstante, en ese mismo año y en diciembre estalla la gran huelga petrolera, en especial en Falcón y Zulia, que se prolonga por 43 días, una huelga realmente muy extensa, que reúne muchísimas organizaciones sindicales, pero que finalmente no pudo continuar en enero del año 37, concluyó la huelga con un aumento salarial realmente ínfimo. Desde el punto de vista de los resultados fue un fracaso, pero demostró la posibilidad de la unidad sindical y de la fuerza que podían lograr cuando coincidían estos intereses de los trabajadores y realmente se proponían un objetivo común. Precisamente cuando en 1936, ya preparándose esta gran huelga petrolera, se fundó la Confederación Venezolana del Trabajo, que, bueno, fue ilegalizada rápidamente porque en realidad la Confederación había apoyado a los huelguistas y por lo tanto, como la huelga era ilegal, por lo tanto también se ilegalizó la Confederación. Debemos aclarar que Eleazar López Contreras estaba representando una etapa de transición de una dictadura feroz hacia intentos de apertura que en lo político fueron muy tímidos, pero que en términos económicos es necesario resaltar que tuvieron una trascendencia muy grande, y yo no me voy a extender, por supuesto, a ese punto, pero es realmente muy interesante, porque hay una ambigüedad en el caso de López Contreras, ¿no? Una gran timidez, un gran temor de que el proceso político se escapara de sus manos por las posiciones radicales de los opositores, pero al mismo tiempo promovió importantes medidas desde el punto de vista económico y social. Ya año 44 se va a organizar la Convención Sindical Nacional, que fue convocada por la Unión Sindical Petrolera de Venezuela, que ya se había hecho muy importante. Y esto debemos darle un punto, digamos, de especial consideración, porque realmente se realizó en el nuevo Circo de Caracas y
Esto fue en el año 1944, estamos en coincidencia con la conformación de Fede Cámaras también. Este es otro aspecto muy interesante. Y allí tuvo la presencia del sindicalista mexicano Vicente Lombardo Toledano, muy reconocido, y que era el presidente de la Confederación de Trabajadores de América Latina. De modo que esa convención celebrada en el Nuevo Circo de Caracas fue todo un acontecimiento, y allí hubo una intervención de 370 delegados, realmente muy significativa. Aquí ya estamos nosotros frente a un movimiento sindical mucho más maduro, más organizado. En ese mismo año se otorga el seguro social obligatorio, con aportes tanto de los empresarios como de los empleados, que constituye un avance significativo. Y ya en el marco del trienio de Acción Democrática, año 47, se constituye la Confederación de Trabajadores de Venezuela. Bueno, esta es una central obrera que va a sufrir muchos embates en determinadas circunstancias, y poco después, a raíz de la dictadura militar del decenio 1948-58, en que fue, por supuesto, disuelta, así como también fueron ilegalizados partidos como Acción Democrática o el Partido Comunista. Luego, ya con el comienzo de la democracia, aquí comienzan a producirse varias divisiones, porque ¿qué es lo que ocurre en estos momentos? Lo que ocurre es algo muy sencillo, es que tenemos la problemática de la ruptura de grupos políticos con el gobierno de Rómulo Betancourt y el surgimiento de la guerrilla, y en medio de ese clima se da toda una división de los trabajadores, y es así como surge en 1967 el primer congreso de la Central Unitaria de Trabajadores de Venezuela, que estaba integrada por representantes de URD, del MIR y del Partido Comunista, o sea, marcando una fuerte diferencia. De modo que ya estamos en una etapa bastante compleja. Y de ahí en adelante, como no puedo extenderme demasiado, dándoles una idea muy global sobre toda esta temática, les voy a indicar que en realidad el movimiento obrero, después de los años 70, 80, comienza a sufrir los efectos de la crisis económica, pero también de la crisis política. También debemos consignar que existió una fuerte partidización de parte de los dirigentes sindicales, y bueno, y todo eso fue minando de alguna manera esa confianza que se podía tener en las organizaciones que representaban a los trabajadores. Y bueno, en medio de incertidumbre económica y política, termina el siglo XX y los resultados posteriores son de todos conocidos. Veamos colegios profesionales. Voy a ser muy breve en este aspecto. Los colegios profesionales son núcleos que se han organizado y han creado sus propias asociaciones bajo la denominación de colegios en defensa de ciertos aspectos concernientes al ejercicio de sus labores específicas. Hay una proliferación en los últimos años de colegios, pero
Me voy a referir simplemente a los tradicionales, tal vez de los más antiguos. Tenemos el de la Academia Nacional de Medicina en 1904, aun cuando tiene antecedentes mucho más antiguos. Luego la Federación Médica Venezolana. En cuanto a los ingenieros, como ustedes ven, de 1861 ya se ha conformado como tal. Luego una Sociedad Venezolana de Arquitectos que se concreta en 1946, el Colegio de Abogados 1883, y luego una federación de colegios de abogados que aglutina a los distintos organismos. Pero aparte de ello existen multitud de colegios de odontólogos, bioanalistas, economistas, de sociólogos y antropólogos, entre muchos otros. Estas son entidades que asumen la defensa concretamente de los intereses de los profesionales que están representados allí, y sobre todo en cuanto a valores éticos que deben regir determinadas profesiones. Y ese es tal vez uno de los centros fundamentales de estos colegios profesionales. Veamos ahora. La ciudadanía se pronuncia, la ciudadanía comienza a tener voz, a tener presencia. Como no me voy a referir al tema de las mujeres porque ya he explicado el porqué, pero vamos a tratar dos aspectos fundamentales, que es el de las asociaciones vecinales y el de las organizaciones no gubernamentales. Ya desde el año 58 es que tenemos una tendencia al protagonismo de la ciudadanía, que siempre en resguardo de los derechos de las comunidades. La idea básicamente es que estas comunidades, ante la ausencia de una gestión pública adecuada en cuanto a servicios, debe asumir por su cuenta la defensa y el resguardo de sus comunidades. Precisamente en 1958 se crean las primeras asociaciones de residentes y propietarios que corresponden a lo que son las urbanizaciones que se han ido creando y proliferando a partir de los años 40. Es indudable que existe allí una enorme cantidad de asociaciones en ese sentido. Pero un paso muy importante fue la unidad de todas estas asociaciones de residentes y propietarios, que en 1971 se van a aglutinar en la Federación de Asociaciones de Comunidades Urbanas, FACUR, un paso fundamental en este sentido, porque FACUR ahora va a tratar de velar por la condición de bienestar de estas comunidades. ¿Qué es lo que buscan estas asociaciones? Están buscando que sea posible velar por las condiciones de seguridad, por las condiciones del suministro de agua, la vialidad, el aseo, en términos generales, poder también proporcionar a las comunidades sitios para la recreación, el deporte o algunos centros médico-asistenciales, en fin, esas son las metas que se proponen estas asociaciones. Pero otro paso fundamental está aquí. En la Ley Orgánica del Régimen Municipal, uno de los artículos, 1978, le otorga personalidad jurídica a las asociaciones de vecinos, que además son catalogadas como organización matriz de la sociedad, sí, casi que base de sistema democrático. Esto es muy importante realmente, y ya son el reflejo de toda una lucha que han realizado estos movimientos vecinales con exigencias concretas acerca de problemas muy concretos de la comunidad,
y en algunas épocas, sobre todo al inicio, reclamando a las urbanizadoras, algunos elementos que no habían cumplido las mismas en cuanto a los contratos que se habían firmado. En fin, había distintas reclamaciones, pero lo importante es que ahora ya no se habla más de asociaciones de residentes y propietarios, sino de asociaciones de vecinos. Quise incluir aquí un papel que desempeñó Elías Santana como protagonista de esa escuela de vecinos que se creó en 1980. Y posteriormente todo esto naturalmente va a tener un paso también muy importante con las elecciones directas de alcalde y de los miembros de los consejos municipales. La búsqueda entonces es el bienestar de las comunidades, atendiendo todos esos servicios públicos que el Estado ya no estaba en condiciones de cumplir, ya sea porque estaba envuelto en problemas de corrupción, de problemas en los cuales no se utilizaba correctamente el recurso destinado a los fines que correspondían a estas comunidades, y bueno, pues los mismos vecinos asumieron entonces las funciones que les correspondían. Y por último, las organizaciones no gubernamentales, o más conocidas como ONGs. Bueno, aquí tenemos nosotros a la ciudadanía protagonizando en forma directa todo este proceso. Es una ciudadanía en búsqueda de mecanismos de participación y cooperación en tiempos de globalización. Estamos hablando de los años 90, que es cuando comienzan a organizarse este tipo de instituciones. Y es la sociedad civil que ocupa espacios que anteriormente eran de la exclusiva competencia del Estado. Y aquí entra entonces la discusión en torno a qué es la sociedad civil. Bueno, la sociedad civil finalmente, es la sociedad que intenta tener una vida autónoma con respecto a la acción del Estado y también a la acción del mercado. Y en ese sentido hay una muy buena definición de Luis Gómez Calcaño que apunta precisamente a explicar la existencia de la sociedad civil y de esa sociedad civil en acción, buscando precisamente los canales a través de los cuales puede ejercer sus acciones en favor de la sociedad. Las organizaciones no gubernamentales son organizaciones sin fines de lucro, con fines humanitarios y que se especializan en problemas específicos y además generalmente están integradas por personas que son expertas y que tienen conocimientos técnicos sobre el problema concreto de cada uno de los casos. Aquí quiero citarles algunas de las entidades más conocidas. Por ejemplo, en 1988 tenemos el nacimiento de Provea, que es el Programa Venezolano de Educación y Acción en Derechos Humanos, una institución pero realmente emblemática, fundamental en este aspecto. Al año siguiente, en el entorno trágico de lo que fue el Caracazo, que muchos de nosotros recordamos tristemente, bueno, se creó COFAVIC, el Comité de Familiares de las Víctimas, que primero se dedicó a la atención de estos afectados, pero que luego amplió sus acciones hacia otros muchísimos casos de violaciones de derechos humanos. En 1995 se establece la Red Venezolana de Organizaciones para el Desarrollo Social, que buscan también justamente tratar de lograr términos de equidad social y de empleo productivo. Y ahora comienzan ya también a aparecer entonces esas redes de las organizaciones. En el 99, finalizando el siglo,
se establece la Fundación Venezuela Sin Límites, que agrupa más de 700 organizaciones con fines sociales diversos, de educación, de salud. Bueno, como ustedes ven, hay una multitud realmente de organizaciones no gubernamentales y que están justamente buscando la posibilidad de, bueno, de lograr un cierto nivel de independencia con respecto al Estado que no está cumpliendo con labores que le competen. También nacen los observatorios, que tienen fines muy específicos, observatorios de violencia, observatorios en materia electoral, que son los que monitorean los distintos casos en cuanto a violaciones de derechos humanos en distintas instancias. Y para finalizar, si me permiten, voy a leer una parte final que yo he escrito en el trabajo, es este tipo de organismos, es decir, las organizaciones no gubernamentales, ya situados en la categoría de actores sociopolíticos, han ido ocupando espacios cada vez más extensos con el propósito de promover el resguardo de los derechos a la salud, vivienda, educación, servicios básicos, seguridad física y jurídica, libertad de expresión e información, e incluso mediante programas de desarrollo social con base en una concepción democrática de la sociedad. Y con esto doy por finalizada esta exposición. Espero haya contribuido a la comprensión de lo que significa esta organización de la sociedad a partir de instituciones de carácter corporativo y otras instituciones con el protagonismo de la ciudadanía. Muchas gracias por su atención. Ok, ya terminamos. La profesora ya se encuentra entre nosotros, así que, bueno, profesora, le voy aquí a permitir para que pueda prender el micrófono. Muchas gracias, Catalina, excelente. Aquí estoy yo también acompañándote. Tienes Hola, ya la... ¿cómo están? Muy bien, gracias. Entonces aprovechen a hacerle las consultas a la doctora Banco, que ya la tenemos en pantalla. Hola. Recuerden que pueden levantar la Bien. mano. Bueno, No, adelante, adelante. bueno, aquí estamos para responder. En realidad, ajá, bueno, aquí tenemos ya a alguien. Sí. ¿Cuál sería la pregunta? Sí, Como lo aquí. vamos haciendo simultáneamente. Gabriela, tú vas a conducir el debate para que, por favor, entonces, bueno, mira, ya tiene César Bates hizo una pregunta en el chat y Pedro Graterol tiene la mano levantada para que vayas organizando la cosa. Sí, justo era lo que iba a decir. Tenemos una pregunta por el chat. Vamos a empezar por aquí y luego le voy a dar la palabra a Pedro Graterol. César Batiz comenta, profesora, el oficialismo quiere desconocer esta historia al impulsar la ley del Estado comunal. ¿Qué opina? Bien, con respecto al el Estado comunal. Bueno, aquí hay un problema muy serio, yo diría que grave, porque durante larguísimo tiempo, como ustedes han visto, durante más de medio siglo, si empezamos por las mujeres, han sido las pioneras en estos movimientos al reclamar su derecho de ciudadanía para poder ejercer el sufragio.
y luego se han ido organizando distintos grupos, los movimientos vecinales, todo esto que es muy importante considerar el movimiento vecinal. Y yo creo que estos consejos comunales, que corresponden a lo que se ha dado en llamar la nueva geometría del poder, ¿no? Que tiene además otros elementos en cuanto a la organización territorial a nivel nacional, los consejos comunales vienen desde arriba, o sea, no están representando las exigencias, las reclamaciones de los ciudadanos, sino que son organismos que se crean desde la cúpula y están financiados desde arriba y están incluso, vamos a decir que, déjenme emplear este término, manipulados desde arriba, de modo que no representan los verdaderos intereses de la ciudadanía, sino que constituyen una modalidad que precisamente las aleja bastante en ese sentido. Es decir, responden a los intereses que se manejan desde la cúpula de la estructura política. Ajá. Bueno, por aquí le voy a dar la palabra a Pedro. Aquí te voy a permitir. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, Excelente. sí, yo escucho. Excelente, muchas gracias, profesora Banco. Muchas gracias por su presentación, la disfruté mucho. Se sintió como si estuviese en vivo a pesar de que fuese grabado. Pero quería preguntar sobre el capítulo que escribió en el libro. Una de las cosas que me llamó la atención es el hecho de que las cámaras de comercio y los primeros intentos de fedecámaras se enfocaban en intentar prevenir la intervención del Estado o presentar como esa política keynesianista. ¿Y usted considera que fueron exitosos en ese intento? Porque vi que hubo como logros en el movimiento sindical, pero no me pareció que hubo tantos en el de cámaras de comercio. Quizás esté equivocado, pero quería ver su perspectiva. Sí, en realidad tiene razón. Ese fue un problema muy serio y que viene de muy lejos. Es que el problema de la controversia entre libertad económica y la intervención del Estado es un problema que viene del siglo XIX, que es más, hasta podríamos verlo a finales del siglo XVIII en algunos aspectos. Es un problema que realmente continúa a lo largo de la historia venezolana en forma permanente y que hace eclosión precisamente en aquellos años en que las dificultades económicas determinadas por las situaciones de guerra, por el caso de lo concreto, o bien por la depresión económica de los años 30, tras la crisis del año 29. En esas circunstancias en que los gobiernos se ven obligados a imponer ciertas medidas restrictivas, y mucho más claramente se observa cuando en 1940, como yo lo indico en el trabajo, el gobierno se vio obligado a tomar decisiones como la de control de importaciones y de la venta de moneda extranjera por el drenaje de divisas que se estaba produciendo. Entonces allí no fue posible evidentemente, y era necesario establecer esos controles. Al prolongarse la guerra, en 1944, cuando se da esa nueva controversia con el gobierno medinista que lleva a la fundación de Fedecámaras, y una de las principales exigencias era precisamente libertad económica, menos intervencionismo, tampoco se concreta porque hay allí una serie de conflictos bastante fuertes, pero a lo largo del tiempo hay ciertos aspectos que van a concretarse. Por ejemplo, podemos observarlo cuando en el año 59, cuando comienza la democracia con el primer gobierno democrático de Rómulo Betancourt, allí se aprecia algo interesante. Hay una confluencia de intereses entre el sector empresarial, ya con un predominio mayor del grupo industrial,
con el gobierno de Rómulo Betancourt hay un punto de concertación interesante en cuanto a proyectos, en fin, eso viene también de lo que fue el programa mínimo de gobierno. Me interesa que el Estado brinde una base de educación, de formación, de capacitación de la fuerza de trabajo, que exista todo un sistema de créditos para la vivienda, lo cual alimentaría el negocio de la construcción. Hay un punto de concertación allí, incluso la asamblea de Fedecámara del año 59 lo permite apreciar con bastante claridad. En aquel momento la discusión no es, ahí se están estableciendo relaciones de cierta armonía que resultan de interés observar e incluso de cierto consenso entre el sector empresarial y el de los trabajadores. Hay un clima muy especial en ese año y en ese periodo que luego se va a terminar disolviendo cuando ya surgen las situaciones de violencia y estos problemas que va a padecer la sociedad venezolana en los años 60, ¿no? El movimiento guerrillero, en fin, estos problemas. Hay una situación en la que yo creo que se equilibra bastante el problema entre los años 60 y yo diría que hasta el 73, 74, pero con el primer gobierno de Carlos Andrés Pérez se renueva la discusión. Se renueva la discusión porque aparecen las regulaciones, las fijaciones de precios, de tasas de interés, etcétera, y hay una serie de elementos que conducen a un estatismo tal vez exacerbado de parte del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, con el quinto plan de la nación, el exceso de inversiones, en fin. Allí pudiéramos decir que nuevamente emerge un estatismo y sobre todo el sector empresarial va nuevamente a presentar sus quejas y reclamaciones ante esos elementos, aun cuando también el sector empresarial se favorece con muchas digamos, de aquello que se derrama en cuanto a ese gasto público tan extraordinario y con los avales que concede el gobierno. Esa es una situación un poquito ambigua, ¿no? Que habría que analizar en profundidad. Pero a posteriori, sí, hay un empresariado que se siente satisfecho cuando en el año 89 asume Carlos Andrés Pérez la segunda presidencia y paradójicamente va a poner en práctica un plan económico, el octavo plan de la nación, que es exactamente contrario al quinto, ¿no? Es decir, ahora es la liberalización de la economía. Y aquí surgen estos elementos que son realmente de mucho interés. Y bueno, y habrá también leyes que tratan de impedir la constitución de monopolios, en fin. Fue un vaivén constante. Hubo momentos en que se logró cierto nivel de libertades económicas, otros momentos en que el estatismo se impuso, y ya finalizando el siglo, bueno, llegamos a la situación del colapso financiero, la segunda presidencia de Rafael Caldera, y otra situación en la que se imponen nuevamente una serie de controles que no son demasiado convenientes para lo que podemos considerar pues un principio de libertades económicas. El hecho concreto que ya cuando nos aproximamos y nos estamos acercando a estas dos últimas décadas, evidentemente el sector empresarial nuevamente inicia sus quejas y reclamaciones en cuanto a los excesos cometidos con la propiedad privada y el sector empresarial, digamos, las estatizaciones que se realizaron, y eso ya es materia de otro tema, porque en realidad lo que abarcamos en el libro que coordinó de manera brillante Inés Quintero, nosotros abarcamos el siglo XX. No sé si he respondido esa pregunta, pero creo que es un constante vaivén. Hubo creo que más momentos de controles que de libertad económica, si hacemos una especie de gran síntesis del proceso.
Pedro, te voy a habilitar el micrófono por si acaso quieres agregar otra cosa. Ajá, en mi caso concreto, ajá. Bien, yo creo que estos son temas que requieren de una profundización mayor. En el fondo, todo este tipo de trabajo que estamos presentando nos permiten explicar toda esta problemática de una manera global, porque el espacio que tenemos para cada uno de los capítulos realmente no nos permite de ninguna manera explayarnos, pero de aquí pueden desprenderse trabajos específicos, trabajos particulares que puedan alimentar el trabajo de grado a nivel de pregrado o de maestría o doctorales incluso, porque son temas que realmente son de mucho interés y que nos permiten comprender lo que ha sido la problemática venezolana de este siglo XX, que comenzó con un Cipriano Castro y un Juan Vicente Gómez que abarcaron, bueno, varias décadas, y luego, a partir de 1936, ese inicio tan complejo, porque fue realmente una etapa muy difícil para poder conciliar intereses a veces tan divergentes, un López Contreras que estaba siempre presionado entre conceder algo más de libertades políticas o no, y no se atrevía mucho más que eso, pero hizo transformaciones económico-sociales muy importantes, y así en adelante. Entonces, toda esta temática que se ha abarcado en el libro, que va en lo educativo, en el problema de la inclusión social, el problema de la mujer, que fue tratado por Inés, el problema demográfico, el problema de la población urbana que va creciendo, todos estos son temas que están tratados de una manera general, en algunos puntos más detallados, pero que en su conjunto permiten la posibilidad de realizar trabajos que profundicen y se conviertan en libros que abarquen temas muy concretos, muy precisos, y que sirvan pues de aliciente para los investigadores, porque en realidad hay demasiado para investigar. Es demasiado vasto el campo de los problemas y también de las fuentes, porque las fuentes existen, hay que buscarlas y además hay que indagar esas fuentes. Y el historiador tiene esa misión, y nos gustaría a todos nosotros que fuera posible reconstruir muchísimos más procesos, pero la vida no alcanza para hacer tantos estudios, pero los jóvenes creo que los que se están encauzando por las carreras de historia, en tanto en pregrado como en posgrado, espero que puedan realmente cubrir muchos de estos aspectos que requieren de profundización y que y a lo mejor se pueden descubrir muchos nuevos elementos que nosotros no hemos llegado a visualizar, porque todo, bueno, la mirada del historiador no es perfecta, depende de cómo le preguntemos a los documentos, qué indagamos y cómo los vemos, y cómo reflexionamos y cómo asociamos, en fin, un trabajo bastante complejo. Bien. Y es bueno, por aquí tenemos otra pregunta de Jordán Flores. Dice, buenas noches, excelente recuento sobre la evolución de las diferentes formas de organización en Venezuela. Quería preguntar, ¿de qué manera contribuyeron las asociaciones vecinales y demás tipos de organizaciones comunitarias a la descentralización que inició en el país en 1989? Bueno, ellas constituyeron un paso inicial. Hay incluso estudios muy interesantes como los que ha realizado Miguel González Marregot. Él está cursando en este momento el doctorado en Historia en la Universidad Católica Andrés Bello.
y tiene muchos trabajos que ha realizado. Él ha sido casi que un militante de esos movimientos vecinales. Y eso es de alguna manera el paso inicial para que posteriormente esos residentes, porque en realidad es el ejercicio de la ciudadanía activa, pero en los sitios donde se reside, para las propias comunidades. Es la asociación de los vecinos, pero vecinos que son ciudadanos, porque están ejerciendo derechos para poder desarrollar actividades que sean beneficiosas para esa comunidad, tomando en cuenta que las funciones del Estado, siempre estamos ahí dando respuesta a lo que el Estado en realidad debió hacer y no hizo, que fue atender desde el punto de vista médico-asistencial, crear condiciones de seguridad, no atender el aseo como corresponde, en fin. Entonces, esa fue de alguna manera una escuela, ¿no? Elías Santana hablaba de la escuela de vecinos, yo hago una escuela de ciudadanos que comprendieron cuál es el papel protagónico que ellos podían ejercer, porque esas comunidades luego se unificaron, y cuando se habla de que es una especie de elemento matriz de la sociedad incluso, bueno, nos está dando la pauta de que ellos constituyen una etapa inicial de esa formación de conciencia en ese aspecto. Y creo que eso tiene una relación bastante importante con todo lo que es el proceso posterior en la reforma del Estado, bueno, en que se llega a la elección directa de alcaldes y gobernadores. Y de esa manera hay una participación mucho más directa de ese ciudadano, de ese vecino que es ciudadano. Lo que pasa es que su ámbito de acción está en lo referente a la comunidad en la cual vive, pero que se siente protagonista, se siente que puede hacer, que debe hacer, y en un entorno donde las alcaldías realmente le den participación y escuchen las voces de esas comunidades o de esas urbanizaciones o barrios que constituyen, digamos, están en la jurisdicción de esa alcaldía, evidentemente eso es algo que está como bastante interrelacionado. Y me parece que sí, que es un paso inicial muy importante. Y por otro lado no han desaparecido. Posiblemente ahora tengan un poco disminuido su papel a raíz de la constitución de los consejos comunales, y hay una confusión de roles por allí, pero realmente son, yo diría que unos protagonistas de primera línea, ¿no? En ese sentido, y como antecedente de todo esto. A ver, hasta ahora no hay otra pregunta. No sé si alguien quisiera levantar la mano, hacer alguna intervención. Vamos a esperar un segundo para ver. Sí, porque, bueno, hay muchas preguntas por hacerse, ¿no? En realidad hay muchos Sí. aspectos que uno pudiera profundizar, y yo no quiero abusar tampoco del tiempo que tenemos establecido de ninguna manera, pero el hecho concreto es que lo importante es comprender cómo hay esos dos grandes elementos, ¿no? Es decir, de las asociaciones corporativas que representan intereses de empresarios, de obreros, de colegios profesionales. Pero por otro lado, tenemos una ciudadanía en acción que empieza naturalmente con las luchas de la mujer, porque la mujer fue pionera en ese sentido. Y luego con los movimientos vecinales, en la medida en que se fueron organizando, Caracas fue creciendo, se fue urbanizando cada vez más, y esas nuevas urbanizaciones empezaron a presentar problemas, y de allí surgió ese protagonismo. Y luego, en la medida en que la sociedad se hace más compleja y tiene más necesidades, bueno, tenemos entonces un papel ya de la ciudadanía directamente en acción para resolver otro tipo de problemas que van desde los derechos humanos a la educación, a la salud, en fin, es tan amplia la gama de
problemas que atienden las organizaciones no gubernamentales, que es sorprendente y merecen nuestro reconocimiento muy especial, porque hacen una labor extraordinaria, y sobre todo las que están a cargo de lo que se refiere a la violación de los derechos humanos más estrictos, ¿no? En cuanto a los detenidos, por ejemplo, creo que son de un valor, de una valentía para asumir esos retos que son admirables realmente. Por aquí surgió una pregunta de Yesimar que dice: buenas noches. ¿Cree que las alcaldías y gobernaciones han restado importancia y silenciado a las asociaciones vecinales con la creación de los consejos comunales? A ver, bueno, yo creo que los movimientos vecinales no han quedado silenciados, pero posiblemente han perdido un poco de espacio por esa confusión de roles que están allí, que se superponen, pero que, o sea, los consejos comunales finalmente, no sé hasta qué punto, han llegado a resolver problemas, y allí, lo digo con gran humildad, desconozco cuáles son los resultados reales de la acción de estos consejos comunales, si realmente se han abocado a resolver o no los problemas concretos que tienen ciertas comunidades. Yo creo que los movimientos vecinales siguen en pie, y ellos sí no han perdido un rol. Puede ser que en este momento estén como un poco apagados, es posible, pero los consejos comunales, ahí no hay una definición muy clara, hay una definición muy clara de lo que son todos los movimientos vecinales, las asociaciones de vecinos, ¿verdad? Pero la presencia de esos consejos comunales, bueno, puede ser que los haya, yo no diría que silenciado, pero tal vez apagado, como dije recién, un poco, los haya desplazado un tanto, pero creo que finalmente son las asociaciones de vecinos los que se encargan realmente de atender sus propios problemas y establecer una relación con las alcaldías. Y los consejos comunales, no, habrá que estudiar con el tiempo, eso puede ser un motivo de investigación, es decir, cuál fue realmente la acción de los consejos comunales, qué hicieron, qué no hicieron, por qué no hicieron, o hasta dónde realmente cumplieron objetivos. Creo que ese puede ser un objeto de investigación interesante, ver cómo fue ese comportamiento. No me parece, por lo menos en lo que yo he oído y he podido ver, creo que no han tenido un papel activo realmente en defensa de los intereses de los vecinos. Pero eso es un tema a estudiar. Y creo que las comunidades, repito, las asociaciones de vecinos siguen siendo los interesados, porque es la estructura que viene desde abajo, y ahí hay una democracia interna de alguna manera, por supuesto, que tiene también sus conflictos internos y demás, como toda organización que lamentablemente los tiene, ¿no? Por aquí, un poco relacionado con esto último que mencionó, Ronald Uribe pregunta: ¿realmente las asociaciones de vecinos pueden ejercer presión para hacer un mejor gobierno en los municipios, o son usados como mera plataforma política? Bueno, lamentablemente siempre está la manipulación política, la partidización, eso afecta mucho, pero yo pienso que los movimientos, las asociaciones de vecinos, como se llaman ya después que se crea ese decreto del año 78, esas asociaciones de vecinos son las que pueden hacer verdaderamente presión para exigir, y creo que incluso en las últimas épocas ha habido casos como, por ejemplo, urbanizaciones como la urbanización Miranda con Terrazas del Ávila, y otra urbanización que ahora no recuerdo, que está allí en las proximidades, llegaron incluso
a unirse para conversar con las autoridades policiales para exigir un mejor control de la seguridad y tratar de ver entre las tres, Razas del Ávila, y ahora no recuerdo la otra, pero allí, por ejemplo, había una capacidad de presión, porque hay un interés muy directo, porque están afectados de manera muy, muy clara, y entonces necesitan expresar cuáles son sus problemas y exigir que se les resuelvan esos problemas. Bueno, por ejemplo, que no sé, que se instalen en un determinado lugar sitios de juego o de otro tipo de actividades que puedan afectar las condiciones de vida de los pobladores. En todos esos aspectos son los vecinos los que saben qué es lo que ocurre y saben qué es lo que necesitan, y creo que tienen voz para presentarse ante los alcaldes y hacer exigencias. Ahora, la partidización lamentablemente puede afectar esto, y es posible que a lo mejor haya algunos alcaldes que no cumplen con sus funciones de manera correcta y que simplemente no los escucha y guarda los papeles, pero sí pueden ejercer presión. Yo creo que todavía guardan un papel en la sociedad, que no están desaparecidos. Repito, puede ser que estén algo silenciados en los últimos tiempos, pero están allí y finalmente tienen que defender, porque es su ámbito de vida. Así es que hay un interés importante. Y bueno, creo que como última pregunta, bien, Clavel Rangel menciona: profesora, muchos saludos. La organización del trabajo está cambiando en el mundo. ¿Cómo evalúa el liderazgo del actual movimiento sindical venezolano para motorizar cambios como hizo? Ya, disculpe que se me perdió aquí la pregunta. Va a volver a empezar. Ok, profesora, muchos saludos. La organización del trabajo está cambiando en el mundo. ¿Cómo evalúa el liderazgo del actual movimiento sindical venezolano para motorizar cambios como lo hizo en el siglo XX? ¿O está siendo desplazado por otros actores? Bueno, yo creo que el movimiento sindical que funcionó en el siglo XX ya está superado. Creo que tiene que cambiar, evidentemente. Y tiene que cambiar porque además ha cambiado todo. Es decir, los grandes grupos, los sindicatos más poderosos, que serían los de Sidor, por ejemplo, los que tienen que ver con el petróleo, los que han tenido que ver con el aluminio, bueno, son empresas desaparecidas, por lo tanto han perdido sus sitios de trabajo, entonces se han disuelto de alguna manera, ¿no? Es algo terrible. Y asimismo en otras, en el área automotriz, por ejemplo, ¿dónde están los sitios de trabajo? ¿Dónde están las unidades de producción para tener representantes sindicales? Entonces todo eso ha afectado a la estructura sindical, que creo que no supo adaptarse a las condiciones nuevas que fueron apareciendo ya a finales del siglo XX, se partidizaron demasiado y dejaron de cumplir los roles que les son inherentes. Ahora, creo que va a tener que nacer un nuevo movimiento sindical, si se van reestructurando las actividades productivas, de comercio, en fin, de servicios en general. Seguramente surgirán nuevas actividades que van a requerir de nuevas formas de representación. Creo que eso va a requerir una reformulación muy grande. La vieja estructura sindical de la CTV ya ha perdido vigencia total. No tiene capacidad de liderazgo frente a ¿qué? ¿El liderazgo sobre qué? ¿Y con qué interlocutor? Es muy complejo ese problema, pero yo creo que ahí sí tiene que venir una renovación muy importante.
muy, muy importante, que no sé qué característica tendrá, cómo se canalizarán, pero si no es la misma, no puede continuar. A ver, me atrevo a hacer un comentario. Yo creo que el liderazgo tiene que replantearse no solamente en el área política, sino también desde nosotros los ciudadanos, en cómo nos organizamos y también las nuevas reglas que nos tenemos que poner nosotros mismos para seguir y trabajar en comunidad. Que eso, bueno, al fin es complicado, pero nunca es imposible. Sí, 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 claro, es que yo creo que son nuevos liderazgos que van surgiendo, que van a ir surgiendo, que es con modalidades que todavía nosotros no tenemos un perfil exacto de cómo podrá ser, pero que es realmente complejo, es realmente muy complejo. El- ese, es tan difícil todo que fíjense que yo misma he tenido que grabar la conferencia previamente porque mi terror era que se me cayera la conexión y de hecho las clases que di hoy, estuve toda la tarde en clase y eso fue permanentemente conexión que caía, conexión que volvía, y bueno, y esa no es manera de hacer una conferencia, por eso es que decidí que se hiciera de esta manera. Entonces, porque dije, bueno, si se me cae la conexión, y fíjense que no se ha caído en todo este tiempo que estoy hablando, por la hora seguramente, bueno, lo que quiero decir es que estos problemas, por ejemplo, este problema de comunicación que tenemos, de que no tenemos unas compañías de internet que nos puedan acompañar para realizar esto porque tienen capacidad muy limitada o las que tienen mejor capacidad son demasiado caras o no llegan a ciertos lugares. En fin, hay todo un conjunto de problemas que son nuevos y todo esto, todo este conjunto de elementos que son nuevos, que están surgiendo y algunos que ni siquiera hemos podido percibir, pero que están surgiendo, van a ir dando lugar a nuevos liderazgos, a nuevas formas de expresión de liderazgo. A lo mejor el liderazgo ya no va a ser el liderazgo simplemente del hombre que proclama de manera así como casi que retórica determinados discursos, sino a lo mejor unos liderazgos como más apacibles, pero que se constituyan en elementos con capacidad de orientar a la gente que tienen a su alrededor, ya sea en su sitio de trabajo, en sitio de residencia, en fin, en los distintos ámbitos que uno tiene de acción. Evidentemente van a surgir, deben surgir nuevos liderazgos y yo creo que están surgiendo. Posiblemente no los conozcamos, no estemos tan en contacto, pero yo creo que sí, que hay una renovación y que, bueno, a pesar de la emigración tan, en términos millonarios, en términos de millones, a pesar de ello, tenemos jóvenes y gente de mediana edad que está en capacidad de liderar, de conducir, y diría más que conducir, de orientar, porque eso de conducir tal vez es un poco ya el antiguo sistema de político, ¿no? Entonces, bueno, todo esto nos lleva a muchas reflexiones y a pensar en nuevos caminos que evidentemente van a ir surgiendo. Algunos los podemos percibir medianamente y otros no los hemos podido todavía visualizar o tal vez están y no los hemos visto. Un poco en relación con esto, Grisha Vera pregunta, que sí creo que esta sí va a ser la última pregunta de la noche. Dice, ¿cómo ve la relación laboral y las luchas sociales en las nuevas modalidades de trabajo en línea, donde media la tecnología? Y el trabajo independiente que ofrecen las apps o las aplicaciones de reparto, por ejemplo. Los freelancers serían esos, ¿no? Sí, bueno, esa es una pregunta bien difícil, es bien difícil, porque son nuevas formas de trabajo, evidentemente. Claro,
muchísimas empresas tradicionales continúan trabajando con el mismo personal, pero un personal que está trabajando desde su casa, que incluso le significa a lo mejor hasta costos de producción costos menores porque, bueno, ahorran electricidad, limpieza, en fin, una serie de elementos, ¿no? Pero hay muchas empresas que pueden conservar su estructura y lo que en realidad modifican es desde dónde se atiende el trabajo. Pero estos nuevos que realizan delivery, por ejemplo, hay, bueno, cantidad de nuevas actividades que están todavía muy informalizadas, ¿no? Y que no existe, pues, una estructura formal para aglutinarlas. Seguramente van a tener que comenzar a buscar esos canales para agruparse. Y eso, bueno, puede llevar unos poquitos años, pero yo creo que van a ir surgiendo. No sé si hasta el momento se ha dado algo de eso, pero creo que hay una tendencia a que naturalmente todo este tipo de trabajos que son independientes van a tener que estar sujetos a una determinada regulación, ¿no? Para proteger sus ingresos, para proteger ciertas condiciones. Es que ha cambiado tanto, la pandemia ha modificado tanto todo ese ámbito que, y ya lo ha modificado anteriormente la tecnología, ¿no? La aplicación de las nuevas tecnologías, pero ahora esas tecnologías aplicadas de la manera en que nos vimos obligados a hacerlo en este medio de pandemia, bueno, esas nuevas formas de trabajo que surgen por Internet, tal vez muchas permanezcan en lo individual, a lo mejor va a haber una tendencia a lo individual, a la resolución individual. O sea, yo resuelvo mi problema de salario con mi patrono de manera directa, porque es muy difícil establecer la conexión. Al no estar todos en un espacio, la falta de comunicación entre los trabajadores, la comunicación física, puede dificultar la organización. Pero a lo mejor surgen nuevas formas, así como trabajamos a través de Internet, bueno, a lo mejor la organización se realiza también vía Internet. Ese es un ámbito todavía poco conocido, que realmente es muy difícil prever, pero yo creo que es posible que surjan y nos vamos a llevar sorpresas de cómo pueden surgir de pronto una organización gremial que represente a los que realizan delivery, por ejemplo, que son los que parecen tener ahora un peso enorme y tienen hasta ingresos importantes. A lo mejor habrá algún tipo de organización que reglamente el asunto del uso de los vehículos, en fin, del tiempo de trabajo, en fin, hay muchos elementos que nosotros no imaginamos todavía, pero que pueden surgir. Y otros es posible que queden en los arreglos individuales, lamentablemente. Bueno, profesora, con esa pregunta cerramos la sesión. La profesora Inés Quintero me pidió que, bueno, que me despidiera por ella, que se tuvo que retirar. Muchísimas gracias por acompañarnos, por darnos esta clase tan interesante. Bueno, por lo menos este era un tema del que yo no sabía mucho y ahora, bueno, me llevo, además de la información, mucha más curiosidad para seguir investigando. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos esta noche. Les enviaré mañana la grabación para, bueno, si quieren revisar algo o, bueno, ya para aquellos que no pudieron participar hoy. Nuevamente, muchísimas gracias. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación y la organización de todo este evento. Buenas noches a todos. Buenas noches. Chao.